pues comenzamos ahora sí. Con Fernando molestando, pero... Directamente. Esta sección de videojuegos que al parecer alguien no recuerda cómo es la nueva modalidad del podcast, pero pues bueno, por eso no tomen, muchachos, y no quedarán como Fernando. Todo ahí, todo imbécil. No importa. El día de hoy, como les prometí, vamos a hablar de Atari. Quizá va a ser una sección corta, no lo sé. Depende cómo se desarrolle esto. Pero, como ya les habíamos dicho, Nolan Bushnell había hecho su nueva empresa llamada Atari de videojuegos, que pues básicamente era para comercializar todo esto que les habíamos comentado en el episodio anterior. Si no lo escucharon, pues ahí está disponible el episodio 26 de Culto Podcast llamado, no me acuerdo la verdad, así se llama, no me acuerdo la verdad. Era ¿cómo se llamaba? Bueno, ese episodio tan chido, el de la Death Note, agentes de la Death Note, ya me acordé. No importa. Pues hay que reconocer que gracias a Atari es que se tiene técnicamente todo el mundo de los videojuegos en el que estamos, porque si no hubiese sido por Nolan Bushnell, que no es por andarle ahí haciendo felaciones a cada rato, pero pero sí, porque pues, gracias a él se pudo comercializar todo este negocio. Sin embargo, ahí vamos a ver que los trabajadores, los programadores no eran considerados como una parte esencial de los videojuegos. Y pues ellos empezaron a enojar un poco, ¿no? Sus nombres no podían estar en los títulos porque pues, no querían que se empezaran a sentir de mal cada uno de los programadores. Y esto les empezó como a causar un poquito de tirria en contra de Atari, pero bueno, ya explicaré un poquito más adelante esto. Atari, pues básicamente empezó como una pequeña consolita en la década de los 70, en la que, bueno, empezó que empezó con el Pong, la máquina arcade de Pong, no Punk. Esto es una broma, Punk. Pues fue la primera consola, entre comillas, de Atari, porque también sacaron acá su Pong de casa, su Pong casero. Pero después nos vamos a la Atari 2600, que también fue conocida como la VCS, y después que pues bueno, es la que básicamente todos conocemos, la que cuando piensas en las consolas de Atari, ahí se nos viene a la mente que es esta que era como de maderita, que tenía su edición de maderita y que solo era una palanca y un botón. Y tenemos después el Atari 5200, que fue la sucesora del 2600, pero fue poco exitosa. Después tenemos la Atari 7800, que fue la sucesora de la 5200, que igual poco exitosa. Básicamente podríamos ver que Atari va decayendo poquito a poquito conforme seguía avanzando este negocio de los videojuegos. ¿Pero por qué? Porque empezaron a salir nuevas competencias. No vamos a hablar de las competencias porque pues no. Sin embargo, podemos ver que, como ya les había dicho, lo de los programadores empezaron a enojarse un poquito, ¿no? Entonces básicamente de Atari tenía todo el negocio acaparado. Pero gracias a esto es que los programadores se iban saliendo cada vez de la empresa, porque pues su nombre no podía estar como acreditado. Entonces estos mismos se salieron y muchos de ellos fundaron una nueva empresa que actualmente es más importante que Atari. Lo que sea es más importante que Atari. Sí, actualmente lo que sea es más actualmente, ¿no? Porque si hablamos en cuestiones del pasado, pues sí, Atari tuvo un lugar importante. Sin embargo, estamos hablando de que esta nueva empresa se llamaría Activision, que actualmente gana bastante dinero porque pues tienen su Call of Duty anual, que por alguna razón sigue ganando dinero de la nada. Pero bueno, hablemos un poquito de juegos de Atari, lo cual gracias a estos
tendríamos muchas de las bases de lo que ahora conocemos como videojuegos. Muchos géneros nacieron ahí, tal como los juegos de carrera, que obviamente no son como los tenemos ahora, pero se daban los primeros indicios de crear juegos basados en carritos, de llegar básicamente de un punto A a un punto B pasando por obstáculos. También tenemos el Adventure, que da las bases a un juego de mundo abierto. Este juego eventualmente es en el que se inspiraría un poquito de Legend of Zelda. Ya hablé un poco en el episodio 16, me parece, o 14, del primer de Legend of Zelda, que es considerado el primer juego de mundo abierto ya bien hecho, pero Adventure es quien realmente es el primer juego de mundo abierto. ¿Cómo nació este juego? Pues básicamente lo que se quería tener era un dungeon crawler, pero como en computadoras eran basados en puro texto, el programador que lo hizo sabía que teniendo un mando, un control, no era tan fácil estar escribiendo comandos. Entonces lo que él hace es tener como llamémoslo pixel, pero no era un pixel, era como un cuadradito en el que básicamente vas recorriendo a través de distintas zonas de un mapa predefinido. Y como les decía, que pues los programadores no podían... los programadores no podían acreditarse en el juego, ya que Atari era bastante necia con que los programadores no tenían... Ya dije muchas veces programador, pero no importa. Los programadores no tenían tanto renombre para ellos. Para Atari básicamente el trabajo de ellos era igual que el del empaquetador, era igual que el de quien mandaba los juegos, era igual que el que vendía los juegos. Entonces no tenían este renombre y por eso fueron saliendo. Sin embargo, el creador de Adventure nos da lo que sería el primer easter egg en un videojuego, que es básicamente él escondió su nombre en una de las partes del mapa y dice que el juego está creado por él. Ese es el primer easter egg en los videojuegos. También tenemos un poquito de... Bueno, no un poquito, sino lo que sería uno de los juegos mejores de Ataricito, que es Los Invasores Espaciales, llamados así en España. Bueno, no sé, pero son los Space Invaders, que es este juego que nació... es un juego japonés. Ahí vemos cómo los japoneses empiezan a apoderarse un poquito de lo que sería este negocio. Y básicamente este señor japonés, que no recuerdo su nombre, pero no importa. Bueno, sí importa, pero pero no tengo la documentación a la mano. Y esto es feo no tener la documentación, pero sigamos. Él quería hacer un juego básicamente en el que pudieras disparar a bases militares, a personas y todo esto, pero pues creyeron que era demasiado tonto. No, bueno, no tonto, sino violento en esa época, a pesar de que ni parecían personas los cuadritos. No soy Humerto. Entonces esta persona empieza a imaginarse diferentes maneras en las que puede desarrollar este videojuego, y lo que hace es crear estos aliens que van avanzando hacia tu navecita y tienes que irlos destruyendo. Este juego fue de los más vendidos en Atari, generó bastantes copias, diría yo. Pero tenemos que, pues, bueno, ya, olvidémonos un poquito de Atari. De Space Invaders. Eso fue lo que generó Space Invaders, y pues básicamente fue el primer shooter, no first person shooter. Bueno, no el primero, porque ya habíamos hablado de Galaxy Adventure en el anterior, pero este es uno de los shooters más importantes de naves en los que existen, ¿no? Y actualmente uno habla de Space Invaders y puede identificar bastante rápido de qué es lo que se habla. Eventualmente, con la llegada de Activision, veríamos que, bueno, esta es la primera compañía third party, básicamente, en la que publicaría juegos, y aquí es cuando el reinado de Atari comienza a perder, porque entonces empresas como Mattel o incluso Purina, que es la de Purina Dog Show, la de la comida de perros, empezaría, o sea, y no es broma, empezaría a crear videojuegos. Sí.
Purina hacía juegos para... no sé si ustedes recuerdan de ese tipo de juegos que venían en los cereales. Sí, claro. Que promocionaban los cereales. Pues básicamente era eso. Nada, ¿En un disco? ajá, en un disco. Nada más que, pues obviamente, estamos avanzando demasiado en la historia hablando de los juegos de cereales que a nosotros nos tocó. Aquí el más conocido era básicamente que tenías que llegar de un punto A a un punto B con un perrito para que comiera su plato de Purina Dog Chow. Pues sí, así comienzan las third parties, y entonces esto se empieza a volver todo un cagadero de juegos basura. Pero en medio, ¿qué tendríamos? Tendríamos un juego llamado... No sé si lo conozcan, es muy de nicho, llamado Pac-Man. Muy indie. Muy indie, llamado Pac-Man. Yo sé que casi nadie lo conoce. Y pues Pac-Man hace su primera aparición en las Arcadias, en los arcades, en 1979 en Japón bajo el nombre de Puckman, este dato que todos conocemos gracias a Scott Pilgrim. No voy a explicar lo que es en Scott Pilgrim, ustedes ya lo saben, eventualmente se llamaría Pac-Man por cuestiones de políticamente correcto, básicamente. Este juego es creado por Toru Iwanati, que tuvo un pequeño cameo en Pixels, pero no importa. Un juego japonés desarrollado por Namco, esta empresa que igual empezaba a tomar renombre, que actualmente es lo que se llama Bandai Namco, porque pues se unió con Bandai y pues cosas que suceden de compañía Nyanko, Nyanko. Veremos que este va a ser el primer videojuego que va a tener que va a ser como tal una mascota para los videojuegos, en este caso una mascota para Namco, y se volvería todo un fenómeno mundial en el que todo el mundo quería tener cosas de Pac-Man, en el que todo el mundo quería jugar Pac-Man. Mi mamá me ha contado que a ella le gustaba mucho Pac-Man. Y, pues ella es bueno, no voy a decir más. Hola, mamá. Hola, mami. Pero sí. Este título es... Yo sé que mucha gente piensa que Pac-Man, o sea, mucho boomer piensa que Pac-Man es el primer videojuego, pero no lo es. Sin embargo, pues sí es el primero que se vuelve famosísimo hasta tal grado de crear esta Pac-Man Fever, que incluso tiene una canción llamada Pac-Man Fever, que se da gracias a que Pac-Man es todo un éxito mundial. Eventualmente, bueno, sí, veremos cómo Pac-Man sí, incluso sigue muy vivo, más que nada por Smash Bros. Smash Bros. Tuvo demasiados juegos. Pac-Man ha tenido demasiada comercialización, desde colchas, videojuegos, pues sí, ¿no? Estatuillas, muchas cosas que incluso como dulces, así como ¿qué? Y colchas de leones de Pac-Man, pero de Pac-Man, leones ahí acompañando a Pac-Man. Leones con Pac-Man. Oye, esa es una buena idea. Deberíamos de hacer una colcha de Pac-Man y un león, pero realista. Es como ese, no sé si han visto esa imagen de Pac-Man, que es medio realista, que tiene dientes afilados y que da la mano. Que lo han usado para creepypastas y todo. Sí. Pues bueno, Pac-Man eventualmente sigue muy vivo, quizás no como en las épocas de la Pac-manía, pero es uno de los iconos de los videojuegos gracias a que se da toda esta Pac-manía. Pero no todo sería feliz en este mundo de los videojuegos. Pero aguanten, porque aquí veremos también en las épocas de Atari el inicio bueno, no de una compañía, sino de el negocio de una compañía muy antigua que empezó haciendo cartas Hanafuda. Son como barajas esa cosa, que son barajas japonesas, que esta empresa seguiría después haciendo hoteles de amor en Japón. Sí. Ahorita ustedes, si no saben estas cosas, igual y se sorprenden de qué empresa estoy hablando. Después haría juguetes. Sin embargo, un día llegará un señor, bueno, no un señor, porque en esa época estaba muy joven. Era
un señor llamado el señor Shigeru Miyamoto a dar una idea sobre cómo hacer una arcade, que básicamente una moto. Un arcade sobre un mono, sobre motos y gente que muere, pero no importa. No. No, bro, cállate. No es nada de eso. El señor Miyamoto daría esta idea de crear una arcade sobre un señor de mediana edad que rescata a su novia de un gorila, algo a la King Kong, pero pues este juego se llamaría Donkey Kong. Y pues la empresa que estoy hablando que hacía hoteles de amor y cartas y todo eso es Nintendo. Así nacería Nintendo. Y quizá muchos piensen que los juegos de Nintendo nunca han llegado a otras consolas. Sin embargo, Wow. pues Donkey Kong llegó a Atari, una versión muy cutre. Al igual que Pac-Man, igual tenía una versión súper cutre en Atari. Pero, o sea, este tipo de juegos llegaría originalmente en Arcadias. Igual Punch-Out es de los primeros juegos que llegan a Arcadias por parte de Nintendo, que creo que nunca han sacado para alguna consola el Punch-Out original, que es de Arcadias, que de hecho se ve súper bien. O sea, es bastante bueno y se ve bastante bien. No es como el Punch-Out de NES, que se ve así medio rarón para estas épocas ya, pero sí, se ve bastante chido. Pero como les decía, no todo es amor en esta historia, no todo es éxito en esta historia, porque llegaría uno de los juegos para Atari que por poco y terminan con esta industria del videojuego. ¿Qué nombre es? Podemos conocerlo como el... sí. Vamos a llamar este evento como el Brutality. Porque es un E.T. brutal. Entonces, es el Brutality. Chistes que nacen de un lado y terminan en otro. Pero sí, el juego de E.T., el extraterrestre, sería publicado por Atari Incorporation para la Atari 2600, basado en la película del mismo nombre, y pues diseñado por Howard's Warshaw. Y el objetivo de este juego es dirigir a E.T. por varias pantallas, tratando de coleccionar 3 objetos de un teléfono interplanetario que le permitirá llamar a su planeta de origen. Este juego fue vendido, tuvo un éxito de ventas. Pues se diría que bueno, sin embargo, eventualmente llegaría todo este backlash, estas... ¿Cómo decirlo? Pues veríamos que... Bueno, en realidad solo vendió 1.5 millones de los 4 millones que se fabricaron. Entonces no fue tan exitoso como lo acabo de decir. Caca. Pero cola. Sin embargo, pues sí, este título fue bastante afuchado. Hay una historia ahí bastante... era bastante rara sobre de que todos los juegos sobrantes de E.T. fueron enterrados en el desierto de Nuevo México. Hace unos años se descubrió que fue cierto. Unos excavadores de ahí fueron a investigar al desierto de Nuevo México. Y empezaron a excavar donde se supone que deberían de estar todo esto y encontraron montones de cartuchos de E.T. Entonces una vez lo vi en un tianguis, estaba en 5 pesos, no sé por qué no lo compré. No importa, eran bastantes juegos de Atari por 5 pesos, no sé por qué no los compré. O sea, cada uno 5 pesos, no importa. Pero sí, este juego llevaría a la bancarrota a Atari. Y pues sí, causa la división de Atari, y Atari es vendida en 1984. Si no hubiese sido gracias al señor Miyamoto, que igual llegó con otra idea revolucionaria para la Nintendo Entertainment System, pues no estaríamos quizá tan avanzados. No diría que el videojuego estaría muerto, pero no estaríamos a los niveles que hoy estamos, como Red Dead Redemption 2, como The Last of Us 2. Quizá apenas iríamos como en el GameCube. Pero bueno, eso ya es más especulación que nada, porque pues no sabemos qué hubiese pasado.
Y pues sí, Atari murió, entre comillas, porque aún sigue viva, aunque ya no es lo mismo que antes, ya no publica juegos, pero pues, ¿quién les hace caso? Nadie. Alone in the Dark, ese horrible juego que salió en el Wii. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de jugarlo, sabrán que es horrible. Sí, Alone in the Dark de hecho nace igual para estas consolas viejitas. Sí, pero Sin embargo, pues, ya después lo adaptan a nuevas generaciones y pues caca, ¿no? Ahí sale pura caca. Y así es como termina esta sección con el boom de... Boom. Bueno, ¿cómo es? Auge... Inicios, auge y descenso de Atari. Este fue el boom de Atari. Es una Sí. explosión porque pues... suceden muchas cosas que definirían el éxito y el fracaso de los videojuegos. Y pues sí, sí sucede. Así sucede en esta vida de los negocios, aunque gracias al señor Miyamoto es que tampoco es para hacer federaciones al señor Miyamoto, pero pues sí, pero sí. Está vivo, es lo importante. Está vivo. Ya no está tan activo, aunque sí, ahí de vez en cuando sale a hacer cacas como Star Fox Zero. Pero pues sí, gracias a él es que aún seguimos aquí, en este mundo de los videojuegos que tanto nos encanta. Y la siguiente semana que les traeré, porque ya este tema terminó, no creí que hubiese salido tan bien. Pues sí, la siguiente semana vamos a entrar en la era de los 8 bits, en Nintendo y Miyamoto, el dúo que salva la industria ya como tal, y los superhermanos Mauricio, los superhermanos Mario, los super bro Mario, y quizá un poquito de nuevo de The Legend of Zelda, que nada más va a ser como una mención rápida porque ya tenemos un episodio hablando de los dos primeros Legend of Zelda, y ya casi llegamos al episodio de nuestro compañero Carlos, que va a ser el de Doom. Sí. Antes de que termines, Humberto, mencionar que, por ejemplo, esta caída de los videojuegos se dio porque antes se veía los videojuegos como un juguete, ¿no? O sea, sí. La industria del videojuego en realidad era más de... Pues para los niños, de hecho, se pensaba mucho que era como si tú le compraras una pista de carros o un Nintendo. Bueno, no un Nintendo, un Atari. Ese Atari era como otro juguete más que el niño podía usar, ¿no? Entonces... por lo mismo también pues a veces no importaba mucho la calidad y teníamos tantos juegos como por ejemplo de Purina, juegos de cualquier cosa, y eso mismo fue lo que devaluó, por así decirlo, a la industria, que pues era muy temprana en aquel entonces, y pues ya el E.T. fue como la decepción total, ¿no? Y pues ya las pocas personas que se los tomaban en serio pues sí como que perdieron la esperanza en el medio. Y pues por eso también fue que fue tan trágico que lo que pasó con este juego, y por eso casi se pierde la industria entera, porque pues no... digamos que perdió ese estatus que empezaba a adquirir, ¿no? De ser algo más importante, y pues casi cayó entero. Sí, por eso son razones por las que Mattel entra a este negocio. Incluso podría decirse que Mattel hizo una de las primeras consolas portátiles, que pues nada más eran como jueguitos de fútbol ahí sencillos. Pero sí, el videojuego se veía como un juguete más. De hecho, también por razones por las que Nintendo entra, es porque pues igual lo veían más como un juguete, pues en ese entonces Nintendo vendía juguetes. Entonces, pues sí. Todo lo que usted dice es correcto. Pero ya veremos cómo a partir de la NES es como esta industria realmente nace ya como lo conocemos ahora. Muy bien, pues muy interesante lo que nos estás mencionando, Humberto, sobre todo para saber cómo empezó todo esto, ¿no? Que ahora es una industria que gana más que las películas y ¿qué otra? La música, creo que era. Y no solo que gana más, que invierte más y que usa... No. Diría yo, podemos decir que las películas nacen como de la combinación del teatro, la escritura y muchas cosas más. Los videojuegos nacen como otra, como los tenemos ahora,
se puede decir que es como una combinación de películas, música, entre muchas cosas, porque tenemos producciones tan grandes como lo son The Last of Us, que nos cuentan historias bastante cohesivas, coherentes y profundas, podríamos decirlo así, a pesar de que el término suene un poquito pretencioso. Pero sí, o sea, ya no estamos nada más saltando para salvar a una princesa. Ahorita estamos atravesando mundos llenos de infecciones, incluso temas más reales como lo que hace David Cage, que es como Heavy Rain, que es atravesar la pérdida de un hijo. ¿Qué pasaría si las máquinas realmente tuviesen conciencia sobre todo ese tipo de cosas? Que igual podrían ser temas muy clichés, pero vemos como tienen otras interpretaciones que no las dan quizá en el cine o en los libros, entre otras muchas cosas. Y pues sí, qué bonito es este mundo de los videojuegos, por eso me encanta tanto. Y eventualmente ya llegaremos. Hablando rápido, como mencionabas perdón, me gusta. Mencionabas que teníamos juegos de muchas cosas. Vamos a ver que esto de los juegos de muchas cosas empieza a aparecer aumenta su auge durante la época de Play 1 y hasta Play 2. Igual podríamos decirse que desde la NES, pero tiene un auge bastante extraño en la Play 2. Entonces, pues ya. Sí, no, también, por ejemplo, lo que ha surgido, ¿no? Bueno, ya, último dato de elevador. Por ejemplo, Tencent, que es una compañía de videojuegos, es un coloso de generar números, en generar dinero. Y de hecho, por ejemplo, algo curioso en la industria, Tencent, digamos que tiene acciones en prácticamente todas las compañías de videojuegos. ¿Sí? Entonces Tencent tiene a Epic y también tiene al PUBG Company. Entonces Tencent es la que tiene Fortnite y la que tiene PUBG. Entonces, sí. Independientemente de a cuál decidas jugar, le estás dando dinero a Tencent. Entonces, básicamente, cuando juegas un videojuego le estás dando dinero a Tencent. Es algo muy curioso. Incluso, bueno, igual vamos a hablar de por qué China prohíbe los videojuegos. Bueno, los prohíbe, entre comillas, pero sí es muy poca la entrada de videojuegos que ellos tienen. Sin embargo, ahorita, o sea, cosas de Nintendo no han salido en Tencent gracias a un acuerdo con Nvidia, que sacaron la Nvidia Shield especial para China. Es que se han publicado juegos de Wii en esa cosa, pero Tencent hace poco se alió con Nintendo y ellos son los que están distribuyendo la Nintendo Switch en China. Entonces son datos bastante curiosos sobre cómo es que Tencent realmente es el líder, a pesar de que todos hablamos de Microsoft. No, sí. Básicamente es el Disney de los videojuegos. Sí, pero no, porque Disney está muy, muy loco. Disney compra compañía. Hablando de cosas locas, pasemos a la siguiente sección a la sociedad. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.